En un pueblito escondido entre los cerros del sur de México, vivía una mujer campesina llamada Doña Eusebia. Había envejecido trabajando la tierra, acarreando agua del pozo y moliendo maíz desde antes que saliera el sol. Su cuerpo mostraba los años de esfuerzo, las manos endurecidas, la espalda arqueada y las piernas marcadas por el cansancio. Aún así, su mirada seguía firme y cada amanecer agradecía a Dios por tener un día más de vida para seguir luchando. Doña Eusebia tenía un solo hijo, Tomás, un joven que parecía haber nacido sin prisa para nada. Era grande, fuerte, pero flojo como ninguno. Mientras su madre andaba desde la madrugada encendiendo el fogón o dando de comer a las gallinas, él seguía tendido en su petate, roncando con el sombrero cubriéndole la cara. A veces despertaba ya entrada la mañana, se estiraba con pereza y lo primero que preguntaba era si ya estaba lista la comida. «Levántate, hijo», le decía ella con voz cansada pero suave. «El sol ya va alto y el campo no espera». «Ahorita, madre», respondía él medio dormido, con las palabras arrastradas. «Ahorita voy». Ese ahorita se hacía eterno. Pasaba la mañana, pasaba el calor del mediodía y Tomás seguía igual. Doña Eusebia, en cambio, no paraba. Si no estaba moliendo maíz, estaba lavando ropa en la pila, juntando leña o acarreando agua del pozo. Lo hacía todo con una paciencia que solo una madre puede tener. Y aunque el cuerpo le dolía, nunca le faltaba un gracias a Dios al terminar cada tarea. Por las tardes, mientras el sol se metía entre los montes, ella solía mirar a su hijo desde el corral. Lo veía recostado bajo el mezquite, mirando las nubes pasar. A veces le hablaba: «Tomás, ven a ayudarme a cargar el costal, hijo. Ya no tengo fuerza». Pero él ni se movía. «Después, madre, está fuerte el calor». Y volvía a cerrar los ojos, dejando que el viento le moviera el sombrero. Esa tarde ella apretó los labios, tomó el costal con ambas manos y lo cargó sola. El peso era demasiado, pero no se quejó. Caminó despacio hasta el monte, arrastrando los pies entre el polvo seco. El sudor le corría por la frente, pero seguía adelante. Tenía el cuerpo cansado, pero el alma llena de amor por ese hijo que no sabía agradecerle nada. Al llegar la noche, el rancho se quedaba en silencio. Solo se escuchaban los grillos y el chisporroteo del fuego en el fogón. Doña Eusebia tosía con fuerza, una tos seca que le apretaba el pecho, pero procuraba que su hijo no la oyera. Se sentaba junto al fuego y miraba el reflejo de las llamas bailando sobre las paredes de adobe. A veces murmuraba bajito con voz quebrada: «Ay, Dios mío, dame fuerzas para seguir un día más». En la otra habitación, Tomás dormía profundamente. El eco de sus ronquidos llenaba la casa mientras su madre seguía despierta, abrazada al rebozo y mirando el fuego. Así pasaban los días en aquel hogar humilde, donde una mujer lo daba todo y un hijo no sabía valorar lo que tenía enfrente. Esa noche, el aire soplaba tibio y pesado. El fuego del fogón se fue apagando poco a poco mientras doña Eusebia trataba de contener la tos. El pecho le dolía desde hacía días, pero no decía nada. Pensaba que era solo cansancio, que con un té de eucalipto y un poco de descanso se le pasaría. Pero el descanso nunca llegaba. Cada amanecer era una nueva jornada de trabajo, una lucha silenciosa contra el tiempo y la debilidad que se le metía por los huesos. Al alba, el canto del gallo la encontró ya de pie, buscando con cuidado el rebozo y los baldes. Salió al patio envuelta en la neblina y caminó hasta el pozo con paso lento. El cielo estaba apenas clareando y la tierra húmeda olía a rocío y cansancio. Cuando el balde chirrió al subir, ella lo miró un momento y suspiró: «Gracias, Señor, por otro día». Regresó con el cántaro lleno, apretándolo contra el pecho. Encendió el fogón,
Molió el maíz y preparó las tortillas. El humo llenó la cocina y el aroma del café recién hecho se mezcló con el de la leña. Entonces se asomó a la puerta y llamó a su hijo. «Tomás, ya amaneció, hijo». Desde el cuarto se escuchó su voz, arrastrada y floja como siempre. «Ahorita, madre, ahorita me levanto». «Eso dices todos los días», le respondió ella con tristeza. «Y el día se te va como el agua del pozo». Pero él no contestó. Se dio la vuelta en la cama y siguió roncando. Doña Eusebia bajó la mirada, respiró hondo y siguió con lo suyo. Sabía que hablar era inútil. En el fondo del alma, una parte de ella ya se había resignado a que su hijo no cambiaría. Sin embargo, cada vez que lo veía dormir, todavía le nacía una ternura vieja, esa que solo las madres conservan aunque les duela. El sol subió fuerte ese día, un sol de verano que partía la tierra y rajaba las piedras. Doña Eusebia fue al campo a revisar el maíz. Las hojas estaban secas, el viento caliente las agitaba sin vida. Alzó la voz para llamar a su hijo. «Tomás, ven a ayudarme a regar, que se está muriendo la milpa». Él, recostado bajo el mezquite, pelaba una naranja. Levantó apenas la vista y dijo con desgano: «Después, madre, cuando baje el sol». «Por eso mismo, hijo, antes que se esconda del todo», le contestó ella. Pero Tomás no se movió. Volvió a acomodarse y siguió pelando, sin prisa, sin culpa. Doña Eusebia suspiró. Tomó los baldes, los llenó de agua y caminó hacia las hileras de maíz. El viento le golpeaba la cara. El sudor le corría por el cuello. De pronto, el aire cambió. Se puso pesado, oscuro, como si el cielo se enojara. Las nubes bajaron rápido y la tierra se estremeció con el rugido del viento. Ella alzó la mirada y murmuró: «Ay, Dios mío, viene tormenta». Corrió hacia el corral, cubrió las gallinas, amarró las puertas del granero, pero el viento rugía más fuerte. Las ramas se movían como látigos, el polvo se levantaba en remolinos. Tomás, desde la ventana de la casa, miró el cielo y dijo para sí: «Va a llover duro». Pero no salió. Se quedó quieto, viendo cómo su madre luchaba contra el viento. Un trueno retumbó y, entre el estruendo, se oyó un grito. «¡Ay, Dios mío!», fue la voz de ella. El grito atravesó el ruido del viento como un cuchillo. Tomás se levantó de un salto, tirando el sombrero al suelo. Corrió hacia la puerta mientras la lluvia empezaba a caer con furia, levantando el polvo que olía a tierra recién herida. Afuera todo era confusión. El viento rugía, los árboles se doblaban y el agua caía a cántaros. «¡Madre!», gritó con desesperación. «¡Madre! ¿Dónde está?». La tormenta le empujaba el cuerpo, pero siguió corriendo. Llegó hasta el corral y la vio tirada junto al granero, con la ropa empapada y la cara cubierta de tierra. El portón de madera se había soltado y la había golpeado en la frente. Doña Eusebia estaba inmóvil, apenas respirando. Tomás cayó de rodillas a su lado. «Madre, hábleme, por favor», le decía con la voz temblando. Ella abrió los ojos apenas un instante, lo miró y susurró despacito: «Estoy bien, hijo, solo me mareé un poco». Pero su voz se le escapaba entre los labios, como si el viento se la robara. Tomás sintió un nudo en la garganta. Nunca había sentido miedo de verdad hasta ese momento. Le limpió la cara con la manga empapada y la tomó entre los brazos. «Aguante, madre, ya casi llegamos», le decía mientras caminaba con dificultad hacia la casa. El agua le caía en los ojos, el viento lo empujaba, pero no la soltó. Cada paso era una batalla, pero siguió hasta llegar al cuarto. La acostó en su cama, la cubrió con el rebozo y le puso un trapo húmedo en la frente. Ella respiraba despacio, con los ojos cerrados. «Madre, ¿me oye?», preguntó él con miedo. «Estoy cansada, hijo, nada más cansada», alcanzó a murmurar. Él le tomó la mano con fuerza.
La apretaba como si de esa presión dependiera su vida. No me deje, madre. Yo la voy a cuidar, se lo prometo. Esa noche Tomás no durmió. Se quedó sentado a su lado, oyendo su respiración débil. Cada vez que ella tosía, él se levantaba a darle agua, le humedecía los labios, le acomodaba la almohada, le tapaba los pies. Por primera vez en su vida sentía lo que era cuidar a alguien y sintió vergüenza. Vergüenza de tantos días tirado a la sombra, de tantos ahorita que nunca cumplió. Cuando el sol asomó tímido entre las nubes, la tormenta ya había pasado. Afuera olía a tierra lavada. Dentro de la casa, Tomás seguía despierto, con los ojos rojos y el alma hecha pedazos. «Yo la voy a cuidar, madre», repitió en voz baja. «Ya no la voy a dejar sola». Ella abrió los ojos un momento y lo miró. Tenía la mirada serena pero cansada. Una sonrisa pequeña se dibujó en sus labios. «Entendiste, hijo. Aunque fue tarde, entendiste», dijo apenas en un suspiro. Él bajó la cabeza sin poder hablar. Le besó la mano y las lágrimas le rodaron por las mejillas. Afuera, el canto de los gallos anunció el nuevo día. Tomás se levantó, respiró hondo y miró el campo aún húmedo. El viento le trajo el olor del maíz, del lodo, de la vida que seguía. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Esa mañana, por primera vez, el flojo del pueblo se puso el sombrero, amarró las botas y salió al campo antes que el sol. Desde aquel amanecer, el rancho empezó a despertar distinto. El gallo apenas cantaba y ya se escuchaban los pasos torpes de Tomás en el patio. Encendía el fogón con manos inexpertas, que más de una vez se quemaron tratando de avivar la llama. El humo se le metía en los ojos, la leña se apagaba y el maíz se le caía de la piedra al molerlo. Pero no se rendía. Volvía a intentarlo una y otra vez, recordando las veces que su madre lo hacía sin quejarse, sin descanso. Doña Eusebia lo miraba desde la cama, débil, pero con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Ya no tenía fuerzas para levantarse, pero cada vez que veía a su hijo moviéndose de un lado a otro, algo en su corazón se encendía. «Diosito mío», pensaba, «si me das unos días más, solo quiero verlo así, con ganas, con sentido». Tomás se tropezaba con los baldes, olvidaba cerrar el corral y a veces las gallinas se le escapaban. Corría tras ellas, resbalando entre el lodo, riéndose solo de su torpeza. Al final del día, llegaba a la puerta del cuarto y decía bajito: «Madre, ya acabé con todo. Bueno, casi todo». Y ella, con voz dulce, le respondía: «No importa, hijo. Lo que vale es que lo intentaste». Con los días, la costumbre del trabajo empezó a entrarle en la sangre. Se levantaba antes que nadie, llevaba agua del pozo, barría el patio, alimentaba a las vacas y regaba el maíz. A veces el cansancio lo doblaba, pero bastaba con mirar a su madre para recobrar las fuerzas. Le hablaba desde la puerta del cuarto, con un tono que ahora tenía respeto, ternura y promesa. «Descanse, madre. Yo me encargo». El pueblo, acostumbrado a verlo flojo, empezó a murmurar: «¿Será que el muchacho cambió de veras?», decían unos. «Ojalá no sea solo mientras la vieja está mala», respondían otros. Pero Tomás no escuchaba comentarios. Ya no tenía tiempo para ellos. Su mente estaba puesta en el campo y su corazón en aquella cama donde su madre descansaba cada tarde con la mirada perdida entre los recuerdos. Una tarde, cuando el sol se iba, Tomás regresó cubierto de tierra. Traía los brazos cansados, pero el rostro limpio de culpa. Entró despacio al cuarto, se sentó a un lado de la cama y le tomó la mano. «Madre, hoy el maíz se ve bonito, ya empieza a brotar verde». Ella lo miró y asintió despacito. «Te dije, hijo, la tierra solo responde al que la cuida». Su voz era débil,
pero dulce como nunca. Tomás le dio de beber un poco de agua y le acomodó el rebozo sobre los hombros. En el silencio del cuarto, solo se oía el crujir del fuego. Afuera, los grillos comenzaban su canto y el aire fresco del atardecer se colaba por las rendijas. Esa noche, mientras ella dormía, él salió al patio. Se quedó mirando el cielo estrellado y susurró: «Diosito, no me la quite todavía. Déjeme seguir aprendiendo». El viento le acarició la cara, suave, como si alguien invisible le respondiera. En ese momento entendió que había vivido muchos años sin entender lo que valía una madre. Y ahora que lo sabía, el tiempo se le escurría como agua entre los dedos. El amanecer llegó callado, con el canto lejano de los gallos y el aroma del café recién hervido. Tomás estaba moliendo maíz cuando escuchó la voz suave de su madre desde el cuarto. «Hijo, ven tantito». Dejó todo y corrió. «¿Qué pasa, madre? ¿Le duele algo?» «No, hijo», respondió ella despacio. «Solo quería verte. Quería darte las gracias». Tomás se sentó junto a la cama sin entender. «¿Gracias por qué, madre?» Ella sonrió apenas, esa sonrisa chiquita que solo tienen las madres cansadas pero en paz. «Por entender, hijo. Aunque fue tarde, entendiste». Él bajó la cabeza y le apretó la mano. La voz se le quebró entre las lágrimas. «Perdóneme, madre, por no haberla ayudado antes, por tantos ahorita que nunca cumplí». Doña Eusebia alzó su otra mano y le acarició la mejilla. «No llores, hijo. Acuérdate de esto. La flojera roba la vida y el amor se demuestra trabajando». Tomás asintió sin poder hablar. «Sí, madre, se lo prometo». Ella cerró los ojos lentamente. Su respiración se hizo más suave, como si el aire ya no pesara. En la habitación se sintió un silencio tan hondo que ni los grillos se atrevieron a cantar. Tomás esperó, pero el pecho de su madre ya no se movió. «Madre, ¿me oye?», susurró con voz temblorosa. La llamó otra vez, pero no hubo respuesta. Se inclinó sobre ella y rompió en llanto sin vergüenza, con el alma abierta. Lloró por no haberla escuchado antes, por cada vez que la vio cansada y no le tendió la mano, por todos los días que dejó pasar creyendo que ella estaría siempre. El fuego del fogón se apagó esa noche y el rancho quedó mudo. El viento se detuvo entre los árboles y la luna se escondió tras las nubes. Solo él, arrodillado junto a la cama, rezaba bajito, con torpeza, repitiendo lo único que sabía decir: «Diosito, cuídela, no la deje sola». Los días que siguieron fueron pesados. El silencio dolía más que el cansancio, pero Tomás ya no volvió a dormir tarde. Se levantaba con el sol, hablaba al aire como si ella aún lo oyera. «Madre, ya voy al pozo. No se me preocupe». Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, se sentó frente al fogón. El fuego chispeaba suave y el humo se elevaba lento hacia el techo de palma. Se quitó el sombrero, lo puso sobre las rodillas y murmuró: «Madre, ya hice todo como usted me enseñó. Perdóneme por haber sido tan flojo, pero ya entendí». El viento sopló leve, moviendo apenas las llamas. Tomás cerró los ojos y sintió una tibieza pasar junto a él como una caricia invisible. «Gracias, madre», dijo despacito. «Gracias por todo».